Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que son las partículas. Die Partikel. ¿Qué son las partículas? Son palabras que se utilizan para complementar una expresión, una oración. Se utilizan como, digamos, complementos de adverbios o de adjetivos. Y a diferencia de los adjetivos, por ejemplo, no tienen declinación. No dependen del caso, de algún caso para tener una terminación. Siempre van a estar igual, dependiendo de si en la oración hay acusativo, dativo, nominativo, siempre va a tener la misma, no va a tener terminación alguna. Se va a mantener tal como está. Y se dividen en tres grupos: grad particle, focus particle y modal particle. Listo. Entonces vamos a ver el primer grupo. Grad particle. Gradpartikel stehen vor einem Adjektiv oder Adverb und geben diesem Wort eine schwache, eine hohe oder sehr hohe Intensität. Entonces, las partículas de grado van antes de un adjetivo o un adverbio y le dan a esa palabra o una débil, alta o muy alta intensidad. Entonces, ¿para qué se utilizan estas partículas? Para quitar la intensidad o aumentar la intensidad al adverbio o al adjetivo del que se esté hablando. Entonces, miremos ejemplos. Das Auto ist außergewöhnlich billig. El carro es extraordinariamente o excepcionalmente barato. Entonces, el adjetivo acá está, y esta expresión se utiliza antes de ese adjetivo para darle intensidad. No tiene declinación, siempre va a estar así. Todas estas palabras. Sie werden wohl kaum ein günstigeres Auto bekommen. Eh, Sería como, ellos escasamente conseguirán un auto más económico. O probablemente ellos conseguirán escasamente un auto más económico. Kaum aquí significa escasamente, apenas, casi o poco. Das Auto ist recht günstig. El auto es bastante económico. Das Auto ist nicht gerade billig. El auto no es precisamente barato. Gerade en este caso significa precisamente. Entonces, nicht gerade, no precisamente. Todas estas expresiones van siempre antes del adverbio o del adjetivo. Das Auto ist etwas teuer. El auto es algo caro. Das Auto ist sehr teuer. El auto es muy caro. Das Auto ist ziemlich teuer. El auto es bastante caro. Das Auto ist zu teuer. El auto es tan caro. Das Auto ist viel zu teuer. El auto es demasiado caro. Das Auto ist total überteuert. El auto está totalmente por las nubes. Überteuert es como por las nubes referente al precio, algo elevadísimo, muy, muy caro. Folgende Gradpartikel werden in der gesprochenen Sprache häufiger benutzt. Las siguientes partículas de grado se usan en el lenguaje hablado de manera frecuente o más frecuentemente. Absolut, absoluto, außergewöhnlich, extraordinario, excepcional, einigermaßen, hasta cierto punto, etwas, algo, extrem, extremo, ganz, completamente, kaum, poco o apenas, escasamente, completo, nicht gerade, no precisamente. Recht, en este caso, significa bastante, justo o bien, también puede significar ser, muy, total, pues total. Überaus, sumamente, sobremanera. Ungewöhnlich,
Ungewöhnlich, permítame, qué pena. Perdón, eso. Ungewöhnlich. Inusual, poco común, extraño. Ungewöhnlich. Um, völlig, como lleno o completo. Weit, amplio, lejano. Ziemlich, bastante. Y su, tanto o demasiado. Entonces, estas son las partículas de grado más utilizadas. Como les dije, no tienen declinación, no van a tener terminación, siempre van a conservar esta forma y se deben ubicar antes del adjetivo o del adverbio. Se utilizan para aumentar o disminuir la intensidad de lo que se quiera decir. Este es el primer grupo, Gradpartikel. Listo. ¿Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? ¿Qué significa ungewöhnlich? No alcancé a escuchar, qué pena. Extraño, algo poco usual, raro. Sí, Danke. ¿viste? Listo. Continuamos entonces con el segundo grupo. Focus particle, como partículas de foco o algo así. Focus particle besiegen sich auf eine wichtige Aussage in einem Satz und stellen dazu einen Bezug her. Las partículas de foco se refieren a una afirmación importante en una oración y digamos que se utiliza para ello una referencia o se hace una referencia. Ejemplos como estos. Der Film gestern war echt klasse. Mir haben besonders die Aktionsszenen gefallen. La película de ayer fue auténticamente maravillosa o algo así. Clase es como completamente maravilloso, completamente clase significa también como lo que decimos aquí en Colombia chévere o por ejemplo en México que dicen chido o padre. Sería algo así como análogo a esas expresiones. Mir haben besonders die Aktionsszenen gefallen. Me han gustado especialmente las escenas de acción. Entonces acá, esta es la focus particle, besonders, especialmente. Este tipo de partículas de este grupo, como había dicho al principio, hace referencia a una afirmación importante sobre otro tema. Entonces tenemos siempre de por medio una referencia a algo. Entonces hay un marco común, en este caso la película, y luego se habla especialmente de qué, de algo de la película. Entonces la referencia aquí es acciones Szenen. Como podrán ver, miren que acá no hay adjetivos, no hay adverbios, sino que justamente se utiliza esa partícula para aquella referencia. Usualmente es un adjetivo, un sustantivo. Entonces esta es la diferencia respecto a las otras. Las otras se utilizan exclusivamente con adverbios o adjetivos. Estas no necesariamente, sino que se utilizan con una referencia, con un sustantivo. Miremos el otro ejemplo. Wir mieten die Wohnung nicht. No alquilamos el departamento o el apartamento. Vor allem hat uns die Gegend nicht gefallen. Ante todo,
no nos ha gustado la zona. Entonces, ante todo, miren que acá no necesariamente tiene que ir la partícula justo antes del sustantivo. Puede aparecer incluso como inicio de una oración. Depende del sentido de lo que se quiera decir. En este caso pudimos haber dicho, aunque sería una estructura extraña, pero también pudo haberse utilizado el besonders al inicio de la oración. Tenemos que tener eso en cuenta, eso sí, que se está haciendo referencia a algo, no simplemente se le está dando intensidad o quitando intensidad a un adjetivo o a un adverbio, sino que estas partículas se utilizan como referencia a algo, en este caso las acciones, las escenas de acción, en este caso la zona. Listo. Wie bitte, Sie können das nicht. ¿Cómo? No puede hacer, no podría hacer eso. Oh, perdón, no, no, sí, no podría eso. Eh, Sogar mein 5-jähriger Sohn kann das. Incluso mi hijo de 5 años lo puede hacer. Entonces acá Sogar es la focus particle, significa incluso, aún, listo. Beim Kauf eines Handys können wir Ihnen auch einen Rabatt geben. Por la compra de un celular podemos darle, o podríamos darle eh, a usted también una rebaja. Entonces este auch también, nuevamente, está haciendo referencia a algo, en este caso que la rebaja, en el rabatt, un descuento. Der Wagen hat total Schaden. Wenigstens ist dir nichts passiert. Eh, el carro tiene daño total o daños totales. Wenigstens ist dir nichts passiert. Al menos no te ha pasado nada. Al menos no te ha pasado nada. Listo. Entonces estos son ejemplos de estas partículas. A diferencia del primer grupo, no se utilizan con adverbios o adjetivos, sino con referencias. Y se utilizan para darle fuerza a esa afirmación que se quiere hacer. ¿Y cuáles son las partículas de foco más utilizadas? Allenfalls, eh, en todo caso, auch también, ausgerechnet, precisamente, justamente, besonders, especial, especialmente, bestenfalls, en el mejor de los casos, bloß, solo, solamente, erst, eh, antes que todo, primero, lediglich, solamente, mindestens, al menos, nur, solo, selbst, sí mismo, pues digamos lo mismo, sogar, incluso, aún, vor allem, ante todo, wenigstens, al menos, zumindest, al menos o como mínimo. Esas tres, mindestens, wenigstens y zumindest, quieren decir lo mismo, son intercambiables. Uy. Y por último, no le vaya a oprimir nada ni nada porque se le sale. Bueno, haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? Entschuldigung, Lera, Es que no hay Entschuldigung. problema, Tatiana. No, está en una videollamada y me tocó cuadrarle, entonces por eso pegué el grito, qué pena.
Tranquila, no hay problema. Es gibt kein Problem. Listo. Haben Sie Fragen? Nein, alles ist klar. Sehr gut. Ah, y de último, amende, tenemos el último grupo de las partículas y son las modal partikeln o partículas modales. Voy a leer esto. Modal Partikeln auch, perdón, Modal Partikeln, auch Abtönungspartikeln genannt, werden in einem Gespräch relativ häufig benutzt. Sie geben dem Sprecher die Möglichkeit, das Gesprochene für den Zuhörenden interessanter zu gestalten. Sie können beispielsweise das Interesse des Zuhörers wecken, etwas einschränken, eine Aussage verstärken, den Zuhörer in Erstaunen versetzen oder aber einen Sachverhalt zustimmen oder ablehnen. Abtönungspartikel stehen in der Regel in der Satzmitte, das heißt hinter dem Verb und dem Pronomen. Entonces tenemos las partículas modales que también se llaman como partículas de matiz o sí, sí, de matiz. Abtönungs es como matiz, para matizar. Eh, y son bastante utilizadas en un diálogo. Ellas, esas partículas, le dan al hablante la posibilidad que lo dialogado para el que escucha o de lo que se habla para quien escucha eh, se estructure de manera más interesante. Ellos pueden, por ejemplo, despertar el interés del oyente o reforzar algo, una afirmación que, que le transfiera sorpresa al que escucha mm, o para probar o negar, rechazar una situación. Estas partículas, mm, según la regla, van en el medio de la oración, es decir, detrás del verbo y del pronombre. Listo. Entonces, tenemos las primeras. Aber, ya, un auch. Pero, pues, en este caso ya no significaría sí, sino más bien como pues. Y auch también. Ah, expresan una sorpresa. Entonces, cuando se utiliza aber, ya o auch, estamos expresando sorpresa. Por ejemplo, das freut mich aber, dass du wieder gesund bist. Me alegro, pero esto sería algo así como, digamos, literalmente no se puede traducir. Si hiciéramos, digamos, la traducción literal sería algo así como, me alegro, pero que tú estés de nuevo saludable. Quiere decir, es como, me alegro, pero pensé que no estabas, que estabas más enfermo, o algo así, o que estabas enfermo. Es como, me alegro, pero pensé lo contrario. O esta otra expresión, du bist ja gar nicht krank. Eh, tú ya, pero tú ya no estás tan enfermo.
Ich habe gedacht, dass du krank bist. He pensado que tú estás enfermo. Entonces también es como para indicar esa sorpresa sobre algo que se pensaba que no era así. Du bist ja auch auf der Party. Tú también estabas en la fiesta. Perdón, tú también estás en la fiesta. Was machst du denn hier? ¿Qué haces aquí? Cuando sirve para reforzar esa sorpresa de encontrar a alguien que no se pensaba que iba a estar en ese lugar. Y estas expresiones, bloß, ja, nur, eh, expresan también una advertencia cuando se hace en imperativo. Cuando se construyen oraciones en imperativo y se utilizan estas partículas, lo que se está indicando es una advertencia. Lass das ja sein, mach das nicht. Eh, es como lass das ja sein, pero dejas eso ser. O pues digamos que eso sería literalmente, pero es como deja las cosas así o deja como están las cosas. Mach das nicht, no hagas eso. Leg das bloß wieder hin. Nimm das nicht mit. Eh, deja eso de nuevo ahí. Nimm das nicht mit. No lo tomes. Entonces acá el bloß simplemente se utiliza para dar fuerza y para indicar esa advertencia. Muchas veces no se utilizan en el sentido usual de lo que quieren significar. Por ejemplo, bloß usualmente significa solo, pero en este caso simplemente es una expresión que da fuerza. Y tenemos estas otras expresiones, denn y eigentlich. Denn, entonces, eigentlich realmente mm, sirve para hacer una pregunta más amable o para indicar una sorpresa negativa. ¿Cómo es esto? Vamos a ver los ejemplos. Wie heißt deine neue Freundin eigentlich? Eh, ¿Cómo se llama tu nueva novia? Eigentlich, digamos, significa realmente. No es que quiere decir acá que se esté preguntando cómo se llama realmente tu nueva novia. No está indicándole a la persona como dígame la verdad, no. Lo que está haciendo esta expresión es hacerla más suave, de manera más amable. Entonces, lo único que significa, acá en este sentido, pierde su significado usual y lo que significa es, o sea, digamos, no tiene un significado preciso y simplemente se utiliza para hacer más cómoda esa pregunta, más amable. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Ist es denn schon spät? ¿Qué hora tenemos entonces? Ist es denn schon spät? Ya es tarde. Was hast du denn da gemacht? ¿Qué has hecho entonces allí? Was soll das denn eigentlich? Como, ¿qué se debe hacer? Entonces, das Kind hat wieder Unfug gemacht. Entschuldigung, discúlpenme que olvidé qué significa Unfug. Unfug significa
a uso. O tiene otra acepción que significa como tonterías. Ah, entonces, en ese sentido es como el niño ha cometido de nuevo un abuso. Entonces, en este sentido, de estas preguntas ya no se utiliza eh, para hacer más cómoda la pregunta, sino para indicar algo reprobable, algo que genera sorpresa, pero no una grata sorpresa, sino algo negativo. Entonces, se utilizan estas expresiones para marcar eso y para indicar como la desaprobación sobre eso. Y doc tiene digamos, tiene muchas posibilidades distintas. Pues cuando utilizamos doc, se puede utilizar para pedir un favor de manera amigable o para solicitar algo de manera amable. Con esa expresión. Komm doch einfach mal vorbei. Em, Komm doch einfach mal vorbei. Ya, pues esto literalmente es difícil de traducir. Sería algo así como, no, discúlpenme, esta sí. Dejémosla, ahorita les doy la traducción porque no sé bien exactamente cómo podría traducirse. Pero sirve para, por ejemplo, en oraciones con imperativo, hacer más amigable esa petición. Para cuando se quiere decir una expresión que refleja inseguridad, por ejemplo, du liebst mich doch noch, oder como tú me amas todavía, tú me amas todavía, o esa es la pregunta. Entonces, esa es una pregunta que refleja inseguridad o que la persona no tiene certeza absoluta sobre cuál puede ser la respuesta y se puede utilizar el dog para reforzar eso o para reforzar algo ya conocido. Es ist doch jedem bekannt, dass nicht gewinnen kann. Es ya conocido o se conoce o ha sido conocido mejor que él no pudo ganar. Y tenemos las expresiones even, un halt y expresan resignación. Das Leben ist nicht gerade einfach. Ya das ist halt so. La vida no es precisamente fácil. Entonces es como, sí, así se mantiene, así es. Entonces halt no es, no hay que confundirlo acá como con el verbo halten, pero sí indica eso, como así es. Eigentlich in Aussagesätzen drückt eine Kritik oder ein Erstaunen aus. Eigentlich, esa expresión, ya la habíamos visto,
que puede significar como precisamente o ciertamente, en ciertas afirmaciones expresa una crítica o una sorpresa también. Mein Mann kommt eigentlich immer zu spät. Mi esposo llega siempre muy tarde. Entonces ahí ese eigentlich, que ya sabemos significa, usualmente significa por cierto, acá lo que está haciendo en esta oración simplemente es reforzando esa crítica, haciendo más fuerte esto de que su esposo llega muy tarde. Y esta expresión mal, eh, pues que usualmente significa vez o ocasión, en este caso simplemente es una expresión que suaviza la formulación de preguntas o el imperativo. Entonces, si queremos hacer más suave, que no suene tan rígido, un imperativo, una petición, una orden o una pregunta, podemos agregar eh, el mal y eso nos va a ayudar a suavizar. Können Sie mir bitte mal helfen? ¿Me podría usted por favor ayudar? Hilf mir doch mal. Ayúdame. Y esas expresiones doch y mal lo que hacen es que sea más amable, no como una orden como ayúdeme, sino como de manera más amable. Permítanme un momentico el Munterung, olvidé también. Pena con ustedes, ya les digo qué significa el Munterung. El Munterung significa estímulo o una animación, algo que motive. Mm, entonces, Ruhig y Schon expresan una motivación. Entonces, por ejemplo, das wird schon werden, es como eso ya será, o eso llegará a ser, o eso pasará, mejor. Das Leben geht weiter, Probleme kommen und gehen. Eh, la vida continúa, los problemas llegan y se van. Ruhig usualmente significa como tranquilo, y acá significa eso. Entonces, du kannst ruhig gehen, puedes ir tranquilo. Wir kommen ohne dich klar. Nosotros llegamos o mm, wir kommen ohne dich klar sería como podemos seguir sin ti o podemos estar claros sin ti, es que sería como una traducción literal, pero no, pues no tendría mucho sentido. Entonces, más bien es como wir kommen ohne dich klar, es como podemos continuar sin ti. Y permítame un momentico. Nutung. Nutung significa exigencia. Entonces, ah,
Entonces es como que vielleicht puede también expresar una preocupación. Eh, entonces, das ist vielleicht eine Zumutung. Esto es tal vez una exigencia. Y permítame un momentico, Vermutung, ¿qué significa? Lo olvidé. Vermutung significa suposición, conjetura. Entonces, wohl expresa una suposición o una conjetura. Wo ist Karl? Der wird wohl nach Hause gegangen sein. ¿Dónde está Karl? Él probablemente se habrá ido a su casa, hacia la casa. Entonces, wohl es probable, entonces simplemente expresa una suposición. Estas expresiones, este último grupo de expresiones, que es más amplio que el resto, como vimos, puede utilizarse no necesariamente antes de un adverbio o de un adjetivo. Es más, puede incluso utilizarse antes de los verbos. Entonces no hay, digamos, con este último grupo una exigencia respecto a que deba ir antes de un adverbio o un adjetivo. Esa exigencia solamente la tienen los del primer grupo, que sirven para aumentar o disminuir la intensidad. Entonces estos son los tres grupos de partículas, recordemos, son palabras que no tienen cambio, que no dependen de un caso de declinación y que según ese caso de declinación tengan una terminación específica. En cualquier caso, en cualquier oración, van a tener la misma estructura, no van a tener cambio alguno. Y en muchos casos se utilizan simplemente alejadas de su sentido usual y simplemente para reforzar, para darle fuerza a una expresión, a una afirmación. Listo. Y ese fue el tema de hoy. Discúlpeme que no les haya enviado Ah, muchas gracias, Mirna. No había visto que ya habías dado la respuesta. Permito. Eh, que no les haya enviado la respuesta a su tarea. Qué pena, estaba un poquito ocupado, pero eh, como para no saturarme, entonces esta semanita no vamos a tener tarea y espero pues en el transcurso de esta semana cada uno enviarles eh, las respuestas de las dos tareas que me han enviado, o de los dos correos más bien, porque recordemos que el primer correo eran como dos tareas. Entonces ahí esta semana les pasaré el resultado de eso. Muchas gracias por todo y auf Wiedersehen, bis morgen. Danke. Bitte, auf Wiedersehen. Wiedersehen.